Amén, gloria a Dios. Quisiera invitarlos a que puedan acomodarse, los que tienen su sillita, los que han traído, acomódense, mis amados hermanos, y vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes en esta hora para poder oír la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Rápidamente, hermanos, quisiera poder compartir con usted un tema que hemos estado desarrollando y que el Señor, hermanos, siempre va a hablar a nuestra vida, ¿verdad? Dios siempre en su infinita misericordia está hablando a cada uno de nosotros. Ya depende, hermanos, de cada uno si abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ha sido dada para el beneficio de los seres humanos, para que por medio de ella podamos encontrar el camino que nos conduce a la vida eterna. Ese camino es Cristo. Recuerde que toda la palabra de Dios, lo que usted ve desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo habla acerca de Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Todo habla de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el camino que nos lleva a Dios, al Padre eterno. Él es el camino de la verdad y Él es la vida. Ahora, hermanos, habíamos nosotros empezado un tema que se trataba acerca de una sola cosa. Esto quiere decir que habíamos mencionado de que hay muchas cosas, hermanos, que son importantes en la vida del ser humano. Yo sé que hay cosas importantes para usted, hay muchas cosas importantes para la vida cotidiana, para la vida aún espiritual, para la vida cristiana, pero en medio de todas esas cosas necesarias e importantes, siempre hay algo que es más importante que las demás. Y es eso lo que hemos estado desarrollando, y el tema se llamaba una sola cosa. Amén, una sola cosa. Y nosotros habíamos visto que había una sola cosa que era necesaria, ¿verdad? ¿Se recuerdan los que han estado presentes en los cultos pasados, el domingo pasado? Había una cosa que era necesaria, en medio de todas las cosas necesarias para hacer, había una sola cosa, que era la más importante, que era la más necesaria. Y era lo que María, hermana de Marta, había hecho. ¿Qué cosa había hecho ella? Mientras el Señor había sido invitada por su hermana Marta a una cena o un almuerzo en su casa, Marta, hermana de María, había invitado a Jesús de Nazaret a su casa y había preparado una comida, y ahí estaba ella afanada con los quehaceres para poder atender a los invitados. Mas sin embargo su hermana María se había sentado a los pies de Jesús y se había puesto a oír su palabra. Entonces Marta, hermanos, viendo que no podía, tal vez no tenía las personas necesarias para poder atender a Jesús y a todos sus invitados, va al Señor y le dice: Maestro, ¿no te da pena que mi hermana María no me ayude con todos los quehaceres? Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero una sola cosa era necesaria. Y tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, en medio de tantos afanes de la vida, habíamos mencionado que hay una sola cosa que verdaderamente es necesaria, que es sentarnos a los pies de Jesús para oír su palabra. Amén. Hay veces, hermanos, como seres humanos y sobre todo nosotros como extranjeros, como extracomunitarios, habíamos mencionado, en este país, estamos tan afanados en el trabajo y en juntar dinero. Y no está mal trabajar, pues claro, hay que trabajar, pues la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Definitivamente, hay que trabajar, hay que chambear, como se dice. Pero estamos tan enfocados en eso, estamos tan turbados y tan afanados que hemos dejado, aún como creyentes, lo más importante. Aquello que era verdaderamente necesario, más que la comida, más que el vestido, más que la casa, más que cualquier otra cosa, es estar a los pies de Jesús y oír su palabra. Por eso que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que ¿por qué os afanáis en el día de mañana? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Entonces el Señor comparó, hermanos, a las aves del cielo y dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, que no cosechan ni guardan en graneros, mas sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta a todas ellas. ¿Acaso no valéis más vosotros que esas aves, hombres de poca fe?
Entonces el Señor, hermano, después le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces ya habíamos aprendido, hermanos, que la cosa más importante y más necesaria entre todas las cosas que nosotros necesitamos como seres humanos y como creyentes, era sentarnos a los pies de Jesús para oír su palabra. Amén. Hoy más que nunca, hermanos, la humanidad de alguna forma está entendiendo esta preciosa verdad. Nos hemos dado cuenta, hermanos, por medio de esta pandemia, este virus nos ha enseñado muchas cosas. A los que han querido aprender, definitivamente. Hay gente que nunca aprende, ¿verdad? Aunque lo golpeen, aunque le estén dando con mazo, hay gente que nunca aprende. Pero hay gente que sí ha entendido, hermanos, y este virus, justamente, esta pandemia, nos está enseñando a toda la humanidad que hay cosas más importantes, hermanos, que la comida. Hay cosas más importantes que la bebida. Hay cosas más importantes que una casa, que un carro. ¿Y qué es esa cosa importante? La vida. La vida. Y la vida solamente la podemos tener por medio de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no conoces a Jesús, no sabes lo que es la vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que un balón de oxígeno, no, oiga eso, algo que nosotros tal vez nunca pensamos, pero nos hemos dado cuenta ahora como humanidad, que un balón de oxígeno es más importante que una casa. Creo que muchos de ustedes lo saben y tal vez les ha tocado vivir esa experiencia, o tal vez si no a ustedes o a un familiar o hermanos, a un ser querido, a un amigo, se ha dado cuenta que mucha gente en nuestros países están incluso empeñando, ¿qué cosa? Sus casas. ¿Para qué? Para poder, hermanos, conseguir una cama en un hospital o poder comprar oxígenos para sus familiares que se encuentran, hermanos, infectados por este virus. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que la casa no vale nada. Nos estamos dando cuenta que el carro no vale nada, que hay cosas mucho más importantes para el ser humano. Y la verdadera vida solamente la encontramos en Dios, porque Dios es el dador de la vida. El ser humano sin Dios no es nada. El aire que respiramos, hermanos, viene de Dios. Dios nos da todas las cosas. Él es bueno, no solamente con sus hijos, sino que Él es bueno con los injustos y con los justos. Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores. Él da la lluvia sobre malos y buenos. De manera, hermanos, que tenemos que entender y comprender, por todo lo que estamos viviendo, que hay cosas más importantes que el trabajo, hay cosas más importantes que el carro, que nuestra casa de 2, 3, 4, 5 pisos, que nuestros negocios. Hay cosas más importantes, la vida. ¿Y cuántas personas, hermanos, están partiendo de este mundo sin conocer al Señor? ¿Cuánta gente se está yendo, hermano querido? No solamente ancianos, sino adultos, jóvenes y aún niños se están partiendo sin conocer la verdad, sin conocer la luz de Cristo Jesús. He aquí, por eso, hermano, la importancia que hoy quiero compartirle, hermano, como tercer punto de lo que estábamos viendo, es una cosa sé. Entre todas las cosas que usted tiene que saber, hay una sola cosa que es más importante, de la que usted tiene que estar convencido y de la que usted tiene que saber. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Acompáñeme, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 24 al verso 25. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 24 al 25. ¿Cuánto lo hemos encontrado? Gloria a Dios. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 9, verso 24 al 25. Dice la palabra del Señor, hermanos amados: llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego
y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que antes yo era ciego y que ahora veo. Vamos a leer nuevamente, hermanos, este texto maravilloso que el Evangelio de Juan, hermanos, nos transmite en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Leemos nuevamente Evangelio de Juan, no la carta, sino el Evangelio de Juan. Capítulo 9, verso 24 al 25. Leámoslo por segunda vez. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa. Solo sé una cosa. Si hay una sola cosa que usted debe saber, hermano, si usted ha conocido a Cristo, hay muchas cosas que tal vez usted ignora. Como cristianos, hermanos, en las cosas espirituales, tal vez hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos. Pero si entre todas las cosas que usted tiene que saber y que tiene que conocer, hay una cosa que usted debe saber. Y esa cosa es lo que dijo este ciego, que había nacido ciego, pero que Jesús, hermanos, le había dado la vista. Después vamos a entender un poquito el contexto. Pero este hombre responde: si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que antes yo era ciego y que ahora veo. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a entender un poco el contexto y qué cosa es lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué vienen estas palabras de este hombre que había sido ciego? Jesús de Nazaret, en el capítulo 9, nos relata el Evangelio de Juan, que pasaba con sus discípulos, y sus discípulos vieron a un hombre que había nacido ciego. Oiga eso, había nacido ciego. Nunca este hombre había tenido la oportunidad, hermano querido, de poder contemplar la luz. Toda su vida, hermanos, desde muy bebé, desde muy niño, desde muy adolescente, desde muy joven, lo único que había visto era la oscuridad, eran las tinieblas. Él, no como nosotros, hermanos, como cualquier ser humano común y corriente, no había tenido la oportunidad de contemplar, hermano querido, la belleza de las flores. No había tenido la oportunidad ni la experiencia de ver el azul del cielo, ni el azul del mar, ni las aves que vuelan, ni el colores, hermanos, de la creación. Él todo lo que había visto desde que había nacido era oscuridad, era tinieblas. Nunca había contemplado la luz. Y sus discípulos, hermanos de Jesús, cuando ven a este hombre que sabían de alguna manera que había nacido ciego, le preguntan al maestro: maestro, dinos, este hombre, ¿por qué nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que naciera ciego? Mire la pregunta. Porque dentro del judaísmo, hermanos, había el concepto de que muchas veces, no siempre, pero mayormente las enfermedades eran juicios de parte de Dios por causa del pecado del ser humano. Porque recuerda, hermanos, que Dios, por medio de Moisés, en la ley de Moisés, al pueblo de Israel, le había hecho la promesa de gozar de una salud divina. Escuche bien, le había hecho la promesa de gozar de salud divina. Esto quiere decir que Dios les había dicho, hermanos, a su pueblo, que si ellos guardaban su palabra, ninguna enfermedad les afectaría a ellos. Ellos gozarían, hermanos, de esa bendición de parte de Dios, de gozar de ser un pueblo saludable, de ser un pueblo, hermanos, que ninguna enfermedad les habría de afectar, pero estaba condicionado a la obediencia de la palabra de Dios. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, cuando Jesús aparece, hermanos, siglos después de la entrega de la ley de Moisés, Jesús encuentra un pueblo enfermo, y no cualquier pueblo. Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel,
a los judíos. Pero encontró un pueblo enfermo, no encontró un pueblo que gozaba de salud divina, sino que encontró un pueblo donde habían paralíticos, donde habían ciegos, donde habían leprosos, donde habían, hermano, una serie de enfermos, gente con su mano seca, gente hasta endemoniados. Oiga eso. Entonces, hermanos, ellos entendían de que muchas veces las enfermedades eran a causa o consecuencia del pecado. Entonces, hermanos, le preguntan al maestro: Maestro, ¿pecó él o pecaron sus padres para que naciese ciego? Y Jesús responde: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esta enfermedad fue preparada para que la gloria de Dios se manifieste en él. Oiga eso. Hay veces, hermano, muchas veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Hay veces no entendemos, hermano, y cuando nos hacemos la pregunta, tal vez, hermano, de esto, lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, tal vez su familia ha sido afectado, tal vez usted mismo ha sido afectado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué mi familia está sufriendo? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué mis hijos están sufriendo? Y hay cosas que no vamos a entender, hermanos, en la vida. Y no solamente de esta enfermedad, esta pandemia, sino de cualquier, tal vez, desgracia o tal vez cualquier enfermedad que pueda afectar nuestra vida. Pero muchas de las cosas que acontecen en nuestra vida, si no hay alguna relación con el pecado, si usted se da cuenta y se examina que no hay pecado en su vida, pecados grandes me refiero, ¿verdad? Pecados terribles tal vez que puedan ser la consecuencia de esta enfermedad o esto que le está aconteciendo. Hermano, yo le aseguro que lo que le está pasando, lo que le está sucediendo es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, se manifieste en su familia, se manifieste, hermanos, en sus seres queridos, en sus amigos. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite estas cosas. ¿Para qué? Para que los seres humanos se humillen delante de Él, para que los hombres orgullosos, hombres y mujeres orgullosos por causa del pecado, se dobleguen delante de la presencia del Señor y reconozca que hay un Dios en el cielo que lo gobierna, que lo controla todo y lo puede todo, y que solamente en Él hay esperanza, y que solamente en Él hay vida, y que solamente en Él hay sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor les dice: no pecó él ni pecaron sus padres, sino que esta enfermedad ha sido preparada para que la gloria de Dios se manifieste en él. Este hombre, hermanos, había nacido ciego con un propósito. Tal vez él no lo entendía. Ella estaba resignado a vivir en las tinieblas, a vivir en la oscuridad. Pero su enfermedad tenía un propósito, y era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y el Señor lo llama, hermanos, y escupe, toma un poco de barro, de tierra, y escupe, y hace barro y lo unta en sus ojos, y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando este hombre se lava en el estanque de Siloé, sus ojos son abiertos y puede ver la luz del día, puede contemplar la belleza de la creación, puede contemplar los colores, puede contemplar la belleza de las flores. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Este hombre había salido de las tinieblas y ahora veía la luz. Este hombre había salido de la oscuridad y ahora podía contemplar la luz. ¡Aleluya! Pero como no había visto a Jesús y no lo conocía, no sabía quién era el que lo había sanado. Entonces lo llevan, hermanos, la gente se maravilló porque todos lo conocían, que era un hombre ciego que se sentaba a pedir limosnas. Y esto fue un milagro, hermano, glorioso, fue un milagro maravilloso. Y este hombre lo llevaron para dar testimonio delante de los líderes religiosos del pueblo de Israel, los fariseos y los saduceos. Entonces le preguntan, lo interrogan: dinos, ¿eres tú ese hombre ciego que se sentaba ahí a pedir limosna? Sí, yo soy, les. ¿Y cómo es posible que ahora mires, que ahora veas? Dices que ese hombre que llaman Jesús, él escupió en la tierra, hizo barro y me lo untó en los ojos y me dijo: lávate en el estanque de Siloé, y lo hice y recobré la vista.
Entonces, hermanos, los fariseos, los religiosos que no creían en Jesús, sino que estaban en contra de él y buscaban algún pretexto para acusarlo, para condenarlo, le dicen a este ciego. Por eso dice, lo llaman por segunda vez, porque después interrogan incluso a sus padres y le dicen, ustedes pueden dar testimonio de que su hijo era verdaderamente ciego. Y ellos dicen, sí, verdaderamente nuestro hijo nació ciego. Pero ¿cómo ha recobrado la vista? No lo sabemos, pregúntenle a él. Él ya tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Entonces lo llaman por segunda vez y nuevamente le vuelven a preguntar. Y le dicen, dinos, ¿cómo recobraste la vista? Y el ciego le responde, ya se los he dicho. Ha sido ese hombre, Jesús de Nazaret. Él es el que me ha devuelto la vista. Y ellos le preguntan, ¿no sabes que él es un hombre pecador? Y este ciego, hermanos, mendigo, ignorante tal vez en las cosas de Dios, les da una respuesta maravillosa y gloriosa a los líderes religiosos y le dice, qué raro, dice, porque que yo sepa, Dios no oye a los pecadores. ¿Y cómo es posible que este hombre, si es pecador, me haya devuelto la vista? No se ha visto ninguna cosa semejante en Israel, que Dios oiga a los pecadores. Entonces ellos peor se enfurecieron los religiosos y le dicen, mire lo que le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él responde, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé, solo una cosa sé, que antes yo era ciego y que ahora veo. Ustedes me preguntan de ese hombre. Yo solo sé que se llama Jesús de Nazaret, pero no sé de dónde es, quién es, cuál es su origen, no sé mucho de él. No sé mucha teología, no tengo mucho conocimiento bíblico. Pero una cosa sí les puedo decir, le dice, que antes yo era ciego, pero que ahora veo. Hermanos, y esa es la cosa importante que nosotros como cristianos tenemos que saber y que tenemos que testimoniar al mundo. Hoy hay mucho conocimiento de las cosas de Dios. Hoy hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, hay mucha teología, hay mucho conocimiento. Pero muchos no tienen, hermanos, en su vida esa experiencia o aquello de poder decir, como dijo este hombre ciego, antes yo era ciego, ahora veo. ¿Será, hermanos, que usted y yo podemos decir eso? ¿Será que nosotros podemos decir, yo antes era un vil pecador, yo antes era un fornicario, yo antes era un adúltero, yo antes era un ladrón, yo antes era un asesino, pero que ahora, porque estaba en las tinieblas, pero ahora que conocí a Cristo Jesús, tal vez no sé hablarte mucho de Él, tal vez no sé decirte de teología, tal vez no sé de hermenéutica, no sé nada de esas cosas, pero una cosa sé, que yo antes era un pecador miserable, pero que ahora estoy en la luz, ahora he conocido a Cristo y Él me ha mostrado el camino de la verdad. Ahora ando en santidad, ya no soy más un ladrón, ya no soy más, hermanos, un pecador, ya no soy un adúltero, ya no soy un asesino, un violador. Ahora yo he sido cambiado, ahora yo he sido transformado, y eso lo pueden ver cada uno de ustedes. La maravillosa experiencia, hermano querido, de tener, hermanos, esa convicción y que todos lo puedan ver. Que cuando la gente lo mire a usted, vean que usted es un milagro andante de parte de Dios. Que cuando la gente nos mire, puedan verdaderamente contemplar y decir, este ya no es el mismo, algo le ha pasado. ¿Qué te ha sucedido? Dinos qué te pasó, dinos qué te hicieron, y que tú puedas decir, hermano querido, tal vez sin mucho conocimiento bíblico, tal vez sin conocer tanto de la palabra de Dios, pero por tu propia experiencia tú puedas decir, antes yo era un pecador miserable, perdido, antes yo andaba en borracheras, antes yo andaba con mujeres, antes yo andaba en la pornografía, pero desde que conocí a Cristo Jesús, Él me cambió, Él me transformó, Él me dio una nueva vida, y es eso lo que ahora pueden ver cada uno de ustedes. A su nombre, gloria.
Que podamos hablar, hermanos queridos, no tanto con el conocimiento, sino con, hermanos, con la testimonianza de una vida cambiada y transformada. Ese es el milagro más grande que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere sacarnos de las tinieblas del pecado. Él quiere sacarnos de la muerte espiritual. Él quiere sacarnos de la injusticia, de la inmoralidad, para darnos luz, para que podamos ver la verdad, para que andemos en justicia, para que andemos en santidad, para que andemos en amor, para que andemos en misericordia. Esa es la obra del Evangelio. Estos hombres religiosos conocían mucha Biblia, pero seguían viviendo en las tinieblas. Sabían mucho de las Escrituras y eran maestros de la Torá, pero andaban en tinieblas. Mas este hombre mendigo, ciego de nacimiento, no conocía mucho de la palabra, no conocía mucho de la ley de Moisés, no conocía mucho de los profetas, pero había tenido la experiencia maravillosa y gloriosa de encontrarse con el Cristo maravilloso de la gloria y de poder experimentar su poder glorioso que cambia y que transforma la vida de los hombres. Y esa es la única cosa que usted y yo debemos saber. Tal vez te puedes encontrar con gente que te va a preguntar de tu fe. Tal vez te vas a encontrar gente que sabe incluso más que tú y más que yo. Te puedes encontrar con gente eruditos de la palabra. Y tal vez te pueden revolcar, incluso teológicamente hablando. Pero hay una cosa que tú debes saber. Y es tener la convicción propia, la experiencia misma de haber conocido a Cristo y que Cristo Jesús haya transformado tu vida. Tener esa experiencia maravillosa que tú puedas decir: antes yo era ciego, pero ahora veo. Yo antes andaba en tinieblas de muerte, pero ahora ando en la luz de la vida. Porque Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa sé. Yo no sé si ese hombre es pecador. Hay gente, hermanos, que habla que Cristo es un impostor. Hay gente que habla, hermanos, que Jesús nunca existió. Hay gente que dice muchas cosas acerca de nuestro Señor. Y tal vez usted y yo no tengamos el conocimiento perfecto para poder defender tal vez lo que creemos. Pero hay una sola cosa que debes saber y que debe estar grabada en tu vida misma. Es que antes eras ciego, pero que ahora ves. Antes estabas en tinieblas, pero ahora andas en luz. Por eso que Pablo le dice a la iglesia: por cuanto sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Ahora sois luz en el Señor, ya no sois tinieblas, pero debéis andar como hijos de luz. Alejado de toda obra de las tinieblas, alejado de toda obra de maldad, de toda obra de iniquidad. Pues para eso vino el Hijo del Hombre, para traer la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que lo aceptan, a todos aquellos que reconocen, a aquellos que le reciben, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si sois hijos de Dios, sois hijos de luz, porque Dios es el Padre de las luces. Dios no es el padre de las tinieblas. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. De ahí, hermanos, la importancia de que verdaderamente el poder de Dios por medio de Cristo Jesús se haga evidente en nuestra vida. Un verdadero cristiano se ve, un verdadero cristiano se nota, un verdadero cristiano lo reconocen. Una verdadera mujer temerosa de Dios que ha conocido a Cristo se nota. A un verdadero varón que ha sido transformado por Cristo se le nota. ¿Cuántos dicen amén?
Así de lejitos, pregúntale a tu hermano, hermano, ¿a ti se te nota? Pregúntale, hermana, hermano, ¿se te nota? Dice, hermano, la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que María con Marta habían preparado una cena y habían invitado al Señor. Y ahí estaba también Lázaro, el hermano de ellas, a quien Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. Y dice, hermanos, que muchos venían para ver a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a un hombre muerto de 4 días se había difundido por todas partes. Y se habían enterado que ese Jesús estaba en casa de este hombre llamado Lázaro. Y las multitudes venían y querían ver si verdaderamente este hombre, Lázaro, era el que había muerto y que había resucitado. O tal vez era un impostor, o tal vez era un zombie. Querían estar seguros que era verdaderamente Lázaro. Y dice, hermanos, que la gente venía y veían a Lázaro y luego veían a Jesús. Y dice que por causa de Lázaro, oiga usted, por causa de Lázaro, muchos creyeron en Jesús. Porque comprobaron que este hombre que había estado 4 días muertos en la tumba, en las tinieblas, estaba vivito y alabando. Y cuando se acercaban, hermano, yo me imagínense usted la escena. Tal vez se acercaban a tocarlo, o tal vez es un maniquí, tal vez es un zombie, tal vez huele a muerto todavía. Pero se acercaban, hermanos, y tal vez lo olían, a ver si olía a putrefacto. Pero este Lázaro no olía a putrefacto, no olía a muerte, sino que olía a vida, olía el perfume de la vida, olía a Cristo, porque en él se había manifestado la vida de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé, hermanos, que cuando nos huelan a usted y a mí, no sé qué cosa olerá la gente. Si olerá olor a vida, o todavía nos huelen medio muertos. Ahí todavía tiene su sancochado, su podridito escondido. Sí, porque lamentablemente, hermanos, habemos cristianos que en vez de reflejar la gloria de Dios, reflejamos, hermanos, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Reflejamos nuestra injusticia. Y eso no glorifica a Dios. Por eso que la gente cuando nos mira, no quieren ver a Jesús. Porque dicen, ¿para qué? ¿Para ser como este, como esta? No, gracias. Pero si nos miran y ven, hermanos, una vida cambiada y transformada, entonces ellos también quieren conocer a aquel que te cambió, aquel que te transformó. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay una sola cosa que tienes que saber. Y eso no quita que estudiemos la palabra de Dios. Claro que hay que estudiar para presentar defensa de nuestra fe. Claro que hay que conocer los misterios maravillosos del reino de Dios. Claro que sí, porque esas cosas han sido reservadas para nosotros. Pero más que todas esas cosas, tiene mucho poder una vida cambiada y transformada. Una vida, hermanos, que refleja la gloria de Dios en él o en ella. Ese tiene mucho más valor que 1000 palabras. Por eso que incluso Pedro y Pablo recomiendan, por ejemplo, Pedro recomienda a las mujeres cristianas que están casados con hombres incrédulos. Les dicen, hermanas, ustedes pueden ganar a sus maridos para Cristo sin necesidad de palabras, sin necesidad que se estén peleando con ellos, que los quieran convencer. ¿Y cómo? Con vuestro testimonio. Sin palabras, sin decir nada, solamente con vuestra vida, con vuestro ejemplo,
con vuestro modo de comportarse, con vuestro modo de vivir, con vuestro modo de responder, podéis ganar a vuestros maridos. Igual maridos podéis ganar a vuestras mujeres. Madres podéis ganar a vuestros hijos. Padres, así podéis ganar a vuestros hijos. Hijos, así podréis ganar a vuestros padres. Con vuestra vida cambiada y transformada. Si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que antes yo era ciego, pero que ahora veo. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga vuestras vidas. Démosle una ofrenda de palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios.